¿Qué es el diagnóstico psicológico? El concepto de diagnóstico psicológico se refiere a los síntomas y funcionamientos mentales emocionales en donde no siempre tienen una base orgánica observable. Es un conocimiento científico obtenido de la información recogida a través de la acumulación de datos procedentes de la experiencia a través de los medios técnicos, instrumentos psicométricos y test. Implica una labor de síntesis de toda la información recogida y una cierta competencia o dominio técnico del orientador. Cardona, 2010. ¿Para qué son las guías de diagnóstico? El DSM-5 define los trastornos conforme a sus síntomas presentes, tales como los somáticos, pensamientos, emociones, sentimientos y comportamientos anormales, mientras el CIE-10 por su parte permite tener criterios de salud que son confiables de la población, tiene tanto diagnósticos clínicos mentales como aquellos que no son mentales. Tipos de diagnóstico. Antes de adentrarnos a los tipos de diagnóstico, un diagnóstico necesita confirmarse, y esto se realiza aplicando las diferentes pruebas o instrumentos necesarios para garantizar o afirmar el diagnóstico. Existen diagnósticos positivos y negativos. Los positivos, hay presencia de delirios, alucinaciones, pensamiento y lenguaje desorganizado, mientras que el negativo existe una falta de interés, de planificación, apatía, poca respuesta emocional y aislamiento social. Diagnóstico según la base. Aquí existe el diagnóstico etiológico, que es cuando se explora el origen del trastorno, el diagnóstico sintomático, que es el que se basa en los síntomas del trastorno. Los diagnósticos de clasificación son el diagnóstico nosológico. Este tiene una determinación específica por los manuales DSM y CIE, pues su objetivo es enunciar a la enfermedad con la ventaja de dar por hecho su origen y sus características. También tenemos el diferencial. Es el proceso de la búsqueda o identificación de similitudes y diferencias entre el cuadro clínico del paciente y las representaciones mentales. El diagnóstico de comorbilidad. Aquí existen dos tipos de diagnóstico, que es el principal, que quiere decir que es la existencia de mayor afección general en el paciente, y el diagnóstico secundario, que es aquel que tiene menor afección en general en el paciente. Marín 2021 indica que existen 4 métodos en la búsqueda del diagnóstico, que son intuitivo o directo. Este tipo de diagnóstico es un reconocimiento de patrones. El inductivo, que mediante síntomas y signos elabora un juicio generalizador del paciente. El diferencial, en este se buscan diferencias y similitudes entre el cuadro clínico y las representaciones mentales del paciente. El hipotético o terapéutico, en este se intenta confirmar el diagnóstico presuntivo mediante la respuesta a un tratamiento indicado, se recopila la información y se generan las hipótesis en el proceso constructivo, en donde el psicólogo, mediante la hipótesis, organiza la teoría del caso con la información recabada. ¿Qué es un informe psicológico? El informe psicológico es un documento escrito por el terapeuta donde se exponen los resultados de una evaluación diagnóstica a un paciente. En él se recoge la información que el profesional obtuvo durante dicho proceso. Las áreas de aplicación de un informe psicológico puede ser en el intelectual cognitivo, psicoeducativo, forense, informes vocacionales, neuropsicológico y de personalidad. Antes de elaborar un informe psicológico, debemos contar de que este tiene que ser contrastable para otros evaluadores, tiene que ser comprensible para la persona que va dirigido y debe de ser redactado y tomando en cuenta al receptor y el lenguaje utilizado en su extensión y contenido. Debe adecuarse con el fin de ser transmisible a los resultados de la evaluación. Además, tiene que ser útil y debe presentar orientaciones concretas en torno a los objetivos planteados en la evaluación. La estructura del informe psicológico. Como ejemplo tomaremos donde se hizo una aplicación del WISE-4. Tiene datos generales que son el nombre, sexo, edad actual, fecha de nacimiento, nivel de instrucción, fecha de evaluación, horario de evaluación, duración del test,
y el nombre de la examinadora. El motivo de consulta, las observaciones generales, que aquí entran las descripciones que son la física, de vestimenta, de ambiente, de comportamiento y tipos de prueba aplicada, así como sus respectivos resultados y sus fortalezas y debilidades, que son como parte de una recomendación. Y también tenemos la parte de conclusiones y sugerencias. ¿Qué es el genograma? En el informe psicológico, el genograma es una herramienta que permite al profesional de la salud representar la estructura familiar con un grupo, con una historia, límites, jerarquía, alianzas internas y externas con el ambiente social. Valora los cambios en la organización familiar a lo largo del tiempo en relación con los eventos.